Empezamos esta meditación, como siempre, poniéndonos en la presencia de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta meditación es continuación y complemento necesario de la anterior. Ojalá que podamos rezar bien, en paz, sintiendo que el Señor nos habla al corazón, con la palabra que será el trasfondo de toda esta meditación, que es la palabra Abba, que el Espíritu de Dios nos hace llamarle Papá, Padre mío, como los niños hebreos llaman a sus papás. Hay un pasaje en el Evangelio de San Lucas, que es el capítulo 15, que nos cuenta que todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Como ven, es lo de siempre. No iban a hablarle, sino a oírle. Tan importante tener esta actitud del alma. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Es muy importante este capítulo 15 de San Lucas, porque en la anterior meditación recordábamos que somos pecadores, pero es importante recordar qué significa ser pecador a los ojos de Dios. No es un dedo acusador terrible, no es una ruptura total de relaciones, como a veces los hombres rompen con alguien que los ha ofendido alguna vez y nunca más le dirigen la palabra. Esas durezas que son pecados gravísimos contra el amor. El pecador, para Dios, esta es la gran revelación, es un hijo, una hija queridísimos. Es un bien de gran valor, pero en el sentido en que un hijo es un bien invalorable para un hombre o para una mujer. Y dice así: a los que murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos, Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va a buscar a la que perdió hasta que la encuentra? Y compara a Dios con un pastor que busca a su oveja perdida. Alguien podría pensar: es un ejemplo indigno de mí, que soy un ser humano, yo no soy una oveja. Pero para un pueblo de pastores, una oveja era un bien muy valioso. Y el ejemplo de Jesús, sobre todo en el contexto cultural de su época, era muy serio. Era un bien por el cual uno se metía en cualquier tipo de problemas para rescatarlo o salvarlo. Y el Señor les enseña que encontrar a la oveja perdida para Dios es encontrar al pecador perdido. Y así como el pastor que encuentra a su oveja, se la pone sobre los hombros, convoca a amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido, os digo de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. Había un poquito de ironía en estas palabras probablemente del Señor, porque se las decía a estos fariseos que creían que ellos no tenían necesidad de conversión. Y les decía: por ustedes entonces no habrá alegría en el cielo, pero por un pecador que se convierte, sí. ¿Por qué? Y sigue avanzando
la explicación del Señor. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Por cierto, Jesús era un innovador y en cierto sentido un escándalo entre los rabinos de su época, porque él ponía de ejemplo a la mujer, cosa que jamás hacían los otros maestros de Israel. Una mujer, tenían ese prejuicio, no podía ser un modelo de un acto perfecto. Jesús las emplea con mucha frecuencia en sus parábolas. Una mujer que en este caso representa nada menos que a Dios. Tiene 10 dracmas, son 10 monedas de plata muy parecidas al denario. Pierde una y cuando la encuentra convoca a amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Del mismo modo, digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Y nuevamente, ¿por qué tanta alegría en Dios? ¿Somos nosotros como una moneda, algo material que se le pierde? Podría quedarnos la impresión de que tenemos el valor de una oveja o el valor de una moneda para una mujer que sí los necesita, pero no, somos mucho más. Y añadió: un hombre, que representa a Dios también, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la herencia. Pocos días después el hijo menor reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Es la historia de todo ser humano que se aparta del hogar paterno. No es un apartamiento de Dios en abstracto, de un Dios que es como la fuerza o como una especie de ser sin nombre, sin figura, sin relación afectiva con nosotros, ¿no? Se aleja del hogar paterno. Ese es el acto del pecador. Y cuando hubo gastado todo, es decir, cuando alcanzó la autonomía mal administrada, sobrevino un hambre extrema en aquel país y empezó a pasar necesidad. Y viene todo el resto de la parábola, que fue a cuidar chanchos. Para un judío el ejemplo era de muy mal gusto, porque un judío no cuidaba chanchos, no comía, no tocaba, era animal prohibido por la ley de Moisés, símbolo de todo tipo de pecado, de impureza, y quería comer comida de chanchos y no se las daban. Es una descripción incluso un poquito ofensiva para los que escuchaban del estado de un pecador. Y en ese estado de postración pensó: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. El lenguaje es paterno-filial. La conversión del pecador es un hijo que vuelve al hogar del Padre. Ahora vivimos en una época que ha mirado con ojos de sospecha, yo diría diabólica, a la relación paterno-filial. El siglo pasado, un famoso filósofo, Hegel, pensó que toda la historia de la humanidad está fundada en relaciones de amo y esclavo, es decir, en relaciones de poder y de dominio. Incluso no tenía ningún problema en aplicarlo a la relación entre padres e hijos o entre marido y mujer. En el fondo no habría amor, sino simplemente dominio del más poderoso sobre el más débil.